L'oriente de Asturias siempre supunxo, dende Pin de Pría, una fonte inagotable de hallazgos literarios y humanes para asturiano. Y sigue siéndolo de la mano de muchos autores d'anguaño. Xandru Martino Ruz nace en Ribesella en el año 1966 y es licenciado en Filología Francesa, diplomado en Magisterio y especialista d'asturiano por la Universidad d'Uvieu. Colaborador de revistas como Lletres Asturianes, Literatura, Suplementos del Norte, Siete Estrellu, El Noroeste del Siglo XXI y de los periódicos La Nueva España y El Comercio, tiene asolellados abondos libros de narrativa, entamando por De Ceuta a Sarajevo, unos relatos que vienen del 95, y A la Gueta l'Esbardu, una novela juvenil de 1997, además de ganar los premios narrativos El Garrapiello y Pepe Campo en el 97 y el Vital Aza y Relatos de la Mar en el 98. Como traductor tiene asolellado el libro Cuentos pa poner colloraos a los capiellinos de Jean-Pierre Henard en el 96, la edición de Ionesco en el Lletres Asturianes, además de otras traducciones en destremaes publicaciones y revistas de autores como Proust, Prévert, Sola y un llargo etcétera. Como estudioso de la lengua y cultura asturiana, tienes publicado un diccionario básico de la lengua asturiana, de ellas colaboraciones con la revista de Etnología Cultures y un léxico marinero del puerto de Ribesella, así como una recollida del léxico del mismo concello que lo convierte en uno de los mejores conocedores de la cultura de nuestro, la fastera oriental de Asturias. Fundamentalmente considero más filólogo que escritor. Por deformación de estudios, lo que en realidad me gusta es la herramienta en sí y digamos que aportar a la literatura a través de la herramienta. No soy escritor que trabaje con la herramienta digamos que por gusto literario, sino que llegué a la literatura a través de las herramientas con las que se trabaja en ella. Tomamos en una noche de Seronda y con los vinos Arralcoses más que nada porque era un título que me parecía afalladizo como título del libro, de entre todos los relatos que se aconsellen en el libro, de relatos, parecíamos a la editorial Yamín que ya era un título afalladizo para entamar en Noche de Seronda, con un poquillín de rema, por la edad, que llevamos para mayores. El viaje de Ceuta a Sarajevo podemos decir que es un viaje iniciático en el mundo de la literatura en asturiano. Yo uno de los primeros cuentos, y no el primero que escribí y que me publicaron, en el que venimos a narrar más o menos de aquella, en los tiempos en los que en ta existía la mili, donde un día un collacio descubre que toca de destino Ceuta, en plena guerra en ex-Yugoslavia, y entonces de propina yo permitíme literariamente mandarlo de excursión a Sarajevo. Licencias pude permitirme muy pocas, porque digamos que la obra, les obras en general, a la hora de vertirles, si quieres hacer una buena traducción, y es esclavo de la obra original. Licencias podemos decir que casi que de ninguna, más que a lo mejor de alguna licencia de vocabulario referente al sexo. Y después de escribir, cuando te toca ir a algún lado, un problema más que nada de kilometraje, pero que estamos avezados a vivir en la periferia, no hay problema, o a día de hoy no hay problema el vivir en la periferia. Yo ahora mismo tengo que entregar un trabajo a la Academia de la Lengua sobre las fiestas populares, sobre todo en el siglo pasado. Estamos intentando topar un poquillín de noticias, sobre todo del tiempo de la República, porque yo trabajo de recogida oral y hay poca gente que se acuerde de las fiestas de cuando la República. Está la Academia a punto de sacarme el tercer libro de cuentos, que estamos supongo que uno de estos días estarán al llegarme las pruebas para corregirlos un poco iguales, mirar a ver cómo están y ya mandarlo directo, o sea, en imprenta ya está, pero para que faigan ya los libros.
Estamos también para sacar a Comuña con un grupo de 6 personas el primer libro que se falla en este país de educación de adultos, alfabetización de adultos. También nos lo saca la Academia y un prestoso proyecto que llevamos tiempo preparar y que paemos que se necesitaba, porque hay más de 20 años que se están dando clases de asturiano en este país, sobre todo por parte de la Consellería y de los ayuntamientos, y hasta hoy no tenemos un libro amañoso. Estábamos siempre trabajando, la gente que se dedica a la educación de adultos estaba trabajando sobre todo a base de fotocopias y tornes de manuales de otras lenguas. Y aparte de eso, pues como siempre, 3 o 4 cosas en tamaes. Hay por ahí de alguna obra de teatro en tamada, los cuentos sigo escribiendo de algún, y también puedo decirte un par de novelas en tamés, que no sé si de algún día verán la luz, pero que por lo menos pel ordenador anden. Y aparte de esos, el trabajo que casi que más me presta ahora mismo y seguir trabajando con los mozos y moces del grupo Corquieu, con los que trabajamos a Comuña. Ellos ponen la música y yo procuro ponerles la letra más o menos bien. En la literatura asturiana podemos decir que hasta finales del siglo XX, con la primera generación del Surgimiento, lo que predominaba en la literatura asturiana y era fundamentalmente la poesía. El cuento, digamos que este es un país de cuentistas a partir de ese momento. El cuento es lo que va a dominar la literatura asturiana hasta casi podemos decir hasta entamos del siglo XXI, donde empiezan a aparecer novelas perprestoses y pervaloratibles de autores que perfectamente, si estuvieran trabajando en otra lengua, tendrían mucha más repercusión de la que hoy tienen. Autores que están al altor de cualesquiera de las lenguas peninsulares del Estado, incluso extranjeras. Digamos, un espacio acotado dentro de lexeres de las estaciones, y digamos que ahora mismo, por cuestiones de trabajo, hay un refugio al que volver, un abellugo donde al encontrar la lengua y el trato con la gente. Sustrincar. Dar golpes nel caldar les críes al mamar.